Laura estaba sentada en la cafetería de la universidad, rodeada de libros, cuadernos y tazas a medio tomar, intentando concentrarse en un ensayo que parecía imposible de terminar a tiempo. Afuera, el sol empezaba a descender, tiñendo las ventanas de un naranja cálido que le daba a todo un aire de calma que contrastaba con el ruido constante de los estudiantes. De repente, un grupo de chicos entró al lugar, riendo y hablando alto, llenando la cafetería de su energía. Entre ellos estaba Tristán. Laura lo reconoció de inmediato: cabello corto, desordenado, mirada intensa que parecía medir cada rincón de la sala sin que nadie se diera cuenta. Su presencia era magnética, pero había algo en la manera en que miraba a las personas que hacía que todos a su alrededor se sintieran fuera de lugar, como si él estuviera en su propio mundo. Tristán pasó cerca de la mesa de Laura sin prestar atención, aunque no pudo evitar que su mirada se cruzara con la de ella por un instante. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Laura sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo en esos ojos que la desarmaba sin razón aparente. ¿Qué pasa con él?, murmuró Laura para sí misma, aunque sabía que nadie iba a responder. Detrás de Tristán estaba Daniel, su mejor amigo, quien en cambio tenía una sonrisa abierta y fácil, como si cada gesto suyo irradiara confianza y cercanía. Daniel notó a Laura casi de inmediato y le dedicó un pequeño gesto de saludo, que ella correspondió tímidamente. Su calidez era fácil de entender, fácil de aceptar. Tristán, en cambio, parecía un acertijo que no tenía ganas de resolver. Ese día, Tristán tropezó con una silla y soltó un resoplido bajo, apenas audible, que sonó más como un gruñido que como una disculpa. Laura levantó la vista y vio cómo su ceja se arqueaba levemente, casi como si estuviera evaluando su reacción. Ella no sonrió. No sabía por qué, pero tampoco pudo apartar la mirada. Su corazón dio un vuelco inesperado. No era un encuentro romántico, todavía. Era más bien una chispa que apenas empezaba a arder. Una sensación de que algo estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos lo supiera. Y mientras Tristán se alejaba hacia el grupo de amigos, Laura tuvo la sensación extraña y desagradable de que este chico se convertiría en algo imposible de ignorar. El semestre avanzaba y Laura pronto se dio cuenta de que no podía escapar de Tristán. Curiosamente, ambos habían terminado en la misma universidad, en facultades distintas pero con horarios que coincidían más de lo que ella esperaba. Cada vez que entraba a la biblioteca o al patio, parecía que él también estaba allí, o aparecía de repente, como si el destino se divirtiera poniendo obstáculos entre ellos. Tristán no era amable. No de manera obvia. Ignoraba sus saludos o respondía con monosílabos, y a veces, si algo le molestaba, no dudaba en lanzarle un comentario sarcástico que hacía que Laura quisiera desaparecer en el suelo. Pero no podía. Había algo en su actitud, esa mezcla de indiferencia y atención sutil, que la mantenía alerta, intrigada. Era como un juego del que ambos desconocían las reglas. Su mejor amigo, Daniel, estaba siempre cerca, atento y protector. Sabía que Laura sentía algo por Tristán, y aunque él también empezaba a notar una chispa entre ellos, no decía nada, observando con una mezcla de cautela y curiosidad. Daniel era el equilibrio, la calma en medio de la tormenta que era Tristán. Una tarde, mientras Laura caminaba por el parque cercano a la universidad, Tristán apareció de la nada. Se apoyó en un árbol y la observó con los brazos cruzados, esa expresión tan característica de aburrimiento que no lograba ocultar del todo la intensidad de su mirada. ¿Estudias o te escondes?, dijo, sin cambiar el tono de siempre, seco y cortante. Laura respiró hondo, conteniendo la frustración y el interés que ambos sabían que existía pero ninguno admitía. Solo estoy caminando, respondió, firme, aunque por dentro sentía que su corazón latía con fuerza. Él la estudió un momento más, y luego se dio la vuelta y se fue, dejándola sola con la sensación de que algo importante acababa de pasar, algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Esa dinámica se repetiría durante semanas, encuentros breves, comentarios fríos, pero miradas que decían más que cualquier palabra. Poco a poco, Laura entendió que lo que parecía desprecio era, en realidad, una forma extraña de atención. Tristán no quería admitirlo, y ella tampoco podía descifrarlo. La tensión crecía con cada encuentro, y aunque intentaba mantenerse distante, su mente siempre regresaba a él, a su sonrisa escasa, a esa manera de hacer que la simple indiferencia se sintiera cargada de significado. El juego apenas empezaba, y Laura sabía que tarde o temprano,
esa chispa que los mantenía en conflicto estallaría en algo que no podría ignorar. Era un viernes por la tarde, y Laura se encontraba en la cafetería con Daniel, repasando un proyecto de clase. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando suavemente los cuadernos y la mesa llena de lápices y tazas. «Oye», dijo Daniel, bajando la voz y mirándola con seriedad. «Sabes que Tristán te observa mucho, ¿verdad?» Laura levantó la mirada, sorprendida. «¿Cómo que me observa?», preguntó, tratando de sonar casual. «Solo coincidimos en clases, y a veces en la biblioteca». Daniel negó con la cabeza, sonriendo levemente. «No, en serio. Lo he notado más de una vez. Siempre que pasas, él aparece de repente. Y no parece indiferente». Laura frunció el ceño. «¿Indiferente? ¿Por qué dices eso?» «Él me trata mal. Me ignora o me lanza comentarios que no tienen sentido». «Eso es justamente lo que te estoy diciendo», dijo Daniel, inclinado sobre la mesa. «Tristán no sabe cómo decir las cosas. A veces, lo que parece desprecio es otra cosa. Y no estoy inventando. Lo sé porque lo conozco, más de lo que tú piensas». Laura se quedó en silencio, mirando su café. La idea de que Tristán pudiera sentir algo por ella le parecía imposible. «No sé», susurró. «No creo que le guste. Nunca me ha dado señales claras». «Eso es porque es Tristán», interrumpió Daniel con una sonrisa irónica. «Él es complicado. Y no va a decir nunca lo que siente abiertamente. Pero te aseguro que algo siente. Lo noto». Antes de que Laura pudiera responder, Tristán apareció junto a la mesa, apoyándose en la barra con los brazos cruzados. Su presencia cambió instantáneamente el ambiente, la calidez que Daniel proyectaba desapareció y todo se volvió más tenso. «¿De qué hablan?», preguntó Tristán, con el ceño ligeramente fruncido, pero la voz controlada. «Nada que te importe», dijo Daniel con una sonrisa burlona. Tristán ladeó la cabeza, mirándola directamente. «Ah, ¿entonces tú también estabas en la conversación?». Su tono sonaba frío, casi irritado, pero había un matiz que Laura no podía definir. Laura tragó saliva y respondió. «Solo hablábamos del proyecto, nada más». Gruñó Tristán, alejándose un poco, cruzando los brazos. «Bueno, que sigas estudiando. No quiero interrumpir». Cuando se fue, Daniel la miró con complicidad. «Te lo dije, ¿ves?», susurró. «Él está interesado, aunque actúe como idiota». Laura suspiró, confundida. «No sé si quiero esto», dijo. «Me siento atrapada en un juego que no entiendo». «No te preocupes», dijo Daniel. «Solo mantén los ojos abiertos. Y recuerda, a veces los que parecen fríos son los que más sienten». Laura se quedó mirando la ventana, pensando en Tristán, en su forma de ignorarla y provocarla al mismo tiempo. Y sin darse cuenta, una pequeña chispa de curiosidad y algo más intenso comenzó a crecer dentro de ella. Laura caminaba por el parque después de clase, su mochila colgando de un hombro y los auriculares apenas cubriendo el murmullo de la ciudad. Pensaba en Tristán, en Daniel, en las señales confusas que había recibido en las últimas semanas. Cada vez que él estaba cerca, su corazón latía con fuerza, pero también sentía miedo. ¿Qué pasaría si se acercaba demasiado a él y se rompía todo? «Hola, Laura», dijo una voz seca desde el otro lado del sendero. Laura levantó la vista y vio a Tristán apoyado contra un árbol, con las manos en los bolsillos y la típica expresión de «no me importa nada». «Hola», respondió ella, intentando sonar neutral. «Te vi con Daniel otra vez», dijo él, cruzando los brazos. «No necesitas que te diga que no debería importarme, ¿verdad?». Laura tragó saliva, un poco nerviosa por su intensidad. «No, claro que no, solo hablábamos del proyecto». Tristán frunció el ceño. Me pareció raro. Se acercó un paso, su mirada intensa. «No me gusta que otros se acerquen tanto a ti». Laura parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir?». Él suspiró, como si no supiera cómo explicarlo. «Nada. Olvídalo». Se giró y comenzó a caminar. «Solo, cuídate».
Laura se quedó mirando cómo se alejaba, sintiendo algo que no podía describir, mezcla de enfado, confusión y una pequeña chispa de esperanza. Esa tarde, Daniel la alcanzó. «Te vi», dijo, un poco sonriente pero preocupado. Tristán estaba raro, ¿verdad? Laura asintió. Sí, no sé qué pasa con él. A veces siento que me ignora a propósito, y otras, parece, diferente. Daniel frunció el ceño, consciente de lo que estaba pasando. Tristán no sabe cómo manejar lo que siente. Y lo peor, es que él también sabe que me gustas a mí. Por eso actúa así. Laura se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Que no todo es como parece, dijo Daniel, mirándola fijamente. Tristán se comporta mal a veces, pero no es por ti. Solo, no sabe cómo decirlo. Y lo que sientes por él, puede que él lo sienta también. Laura bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Pero, si me gusta Daniel, y a Tristán también, su voz se quebró. No quiero lastimar a nadie. Entonces tendrás que decidir qué quieres, dijo Daniel suavemente. Pero ten cuidado, las cosas que se dejan sin decir, a veces se pierden para siempre. Laura suspiró, caminando en silencio mientras el sol se escondía detrás de los edificios. Su corazón latía con fuerza, pero también con miedo. Porque había algo que sabía desde el fondo de su alma, si no actuaba pronto, podía perderlo todo. El atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Laura pensaba que tal vez debía marcharse antes de que todo se complicara aún más. Laura estaba en su habitación, sentada junto a la ventana abierta, con la mochila lista y los boletos de tren sobre la mesa. Todo estaba empaquetado, todo estaba planeado. Iba a marcharse de la ciudad al día siguiente. No podía arriesgarse a enamorarse de Tristán, y mucho menos después de todo lo que había pasado entre ellos. Su corazón latía rápido, mezclando miedo, nostalgia y un dolor sordo que no podía controlar. Cada recuerdo con Tristán parecía aferrarse a su mente, la manera en que la miraba de reojo, los comentarios secos que la irritaban, y esa chispa extraña que siempre aparecía cuando menos lo esperaba. Mientras empacaba, sonó su teléfono. Era Daniel. Laura dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Laura, dijo Daniel, con un tono serio que la hizo ponerse alerta. ¿Vas a irte de verdad? Sí, respondió ella, con voz baja. No quiero que esto se complique. No quiero lastimar a nadie. Daniel suspiró, y en su tono había más de lo que decía. Lo sé, pero Tristán no sabe cómo manejar lo que siente. Y tú tampoco sabes lo que él siente. Laura bajó la mirada, apretando el teléfono contra su pecho. Si me quedo, me lastimaré. Y si me voy, quizá también lo haga. Escúchame, dijo Daniel con firmeza. Tristán no va a dejar que te vayas sin luchar. Créeme. Te conozco. Y lo conozco. Si subes a ese tren mañana, él va a ir tras de ti. Laura frunció el ceño, incrédula. ¿Qué dices? Preguntó, incrédula. Él nunca ha mostrado interés. Me ignora, me trata como si no existiera. Daniel sonrió, aunque sin alegría. Eso es exactamente lo que significa que le gustas. Tristán no sabe cómo mostrarlo de otra manera. Te lo digo, él va a correr. Y créeme, si le das 20 minutos de ventaja, no habrá forma de detenerlo. Laura se quedó en silencio, sin saber si reír o llorar. Su corazón estaba atrapado entre la emoción y el miedo. Cada palabra de Daniel la hacía pensar en Tristán, en sus gestos y en lo mucho que lo había sentido cerca, aunque siempre pareciera distante. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. Cada sonido del tren en la distancia le recordaba lo cerca que estaba de dejarlo todo atrás. Pero en algún lugar de su interior, una voz pequeña le decía que si Tristán realmente sentía lo mismo, no la dejaría ir tan fácilmente. Y sin que ella lo supiera, Tristán ya había hablado con Daniel aquella tarde. Si ella se va, voy a ir tras ella, había dicho Tristán, con la mandíbula tensa, respirando agitado. No importa cuánto tiempo me lleve, no voy a perderla. Daniel había sonreído, sabiendo que su amigo decía la verdad y al mismo tiempo tratando de mantenerlo bajo control. 20 minutos, Tristán.
Luego ella sube al tren. Corre o te arrepentirás para siempre. Y en ese instante, Tristán supo que no había marcha atrás. Esa noche, mientras Laura dormía, él solo pensaba en correr. El tren estaba programado para salir a las 6 de la tarde. Laura se encontraba en el parque cercano a la estación, caminando con pasos lentos, como si cada uno le costara un mundo. La mochila colgaba de su hombro, los boletos apretados en su mano, y la sensación de despedida le oprimía el pecho. Cada sombra del parque parecía más larga de lo normal, como si el tiempo estuviera esperando a que ella tomara una decisión final. «Está bien», susurró para sí misma, intentando convencerse. «Esto es lo mejor». Casi podía imaginarse a Tristán todavía durmiendo, o caminando por la universidad sin saber que estaba a punto de perderla. Su corazón dolía solo con pensar en eso. Pero también había miedo. Miedo de lo desconocido, miedo de enamorarse y ser herida de nuevo. De repente, escuchó un ruido. Pasos. Rápidos. Muy rápidos. Se giró un poco, confundida. El sonido venía desde la otra entrada del parque. «¿Quién?», susurró, pero no terminó la frase. Un chico venía corriendo a toda velocidad desde el otro lado. Saltó un arbusto, casi se tropieza, pero siguió avanzando, esquivando personas, respirando con dificultad, como si el mundo completo dependiera de que la alcanzara. «No puede ser», pensó Laura, con el corazón detenido por un segundo. Era él. Tristán. Despeinado, rojo por el esfuerzo, jadeando como si hubiera corrido por toda la ciudad. Cada zancada reflejaba la urgencia de su sentimiento, de su necesidad de no perderla. Laura se quedó paralizada mientras él avanzaba, y en un instante, todo el miedo, la confusión y la tristeza se mezclaron con algo nuevo, una esperanza que no sabía que todavía existía. Daniel estaba detrás, observando desde la distancia, con una ligera sonrisa. Había sabido que Tristán no dejaría que ella se fuera. Había confiado en que su amigo correría, literalmente, hacia lo que su corazón ya había elegido. Tristán saltó un último pequeño obstáculo, y cuando llegó a ella, la abrazó con fuerza, tanto que sus pies se levantaron del suelo. La tensión acumulada de semanas, los malentendidos, la distancia emocional y los miedos de ambos se disiparon en ese instante. Laura cerró los ojos, sintiendo que finalmente estaba segura, que todo el miedo había valido la pena, y que el amor no se pierde, se corre por él. Laura seguía en brazos de Tristán, sintiendo cada respiración, cada latido de su corazón. Por un instante, el mundo desapareció, no había tren, no había despedida, no había miedo. Solo ellos dos y la urgencia que los había llevado hasta ese momento. Tristán, susurró Laura, con la voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada antes? Él la soltó apenas un poco, apoyando su frente contra la de ella, respirando aún con dificultad. ¿Decir qué?, preguntó, su voz cargada de emociones que no sabía cómo controlar. Que me gustas, que siempre me has gustado, que te estaba perdiendo mientras fingía ignorarte. Laura parpadeó, sorprendida. Pero, ¿por qué actuabas como si no te importara? Su voz se quebró. Me confundiste, me doliste. Él sonrió débilmente, con un toque de culpa. Porque no sabía cómo decírtelo sin arruinarlo todo. Me comporté mal, sí, pero era la única manera que se me ocurría de mantenerme cerca de ti sin parecer desesperado. Laura lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y Daniel, él sabía? Tristán asintió, suspirando. Sí. Daniel lo sabía. Por eso me dijo que corriera. Que no podía dejarte ir. Laura lo abrazó otra vez, apretándolo con fuerza, como si el contacto físico pudiera borrar todas las semanas de incertidumbre. No puedo creer que hayas corrido por mí, dijo entre susurros. No podía permitir perderte, dijo él, con sinceridad absoluta. No solo por ahora, sino por siempre. En ese momento, Laura comprendió todo, la frialdad, los comentarios, la confusión. Todo era una fachada para proteger lo que ambos sentían, para no lastimarse y para poder estar cerca, incluso sin admitirlo. Entonces, ¿todo esto era real?, preguntó ella, apenas un hilo de voz. Todo, afirmó Tristán, con firmeza. Desde el primer momento. Pero ahora,
Ahora solo importa esto. La abrazó más fuerte, y por primera vez, las dudas y miedos se disiparon. El atardecer bañaba el parque de tonos dorados y rosados, creando una aura cálida que parecía protegerlos del mundo entero. Y por primera vez, Laura sonrió sin miedo, sabiendo que finalmente estaban juntos, sin secretos, sin juegos, solo ellos dos y un amor que habían decidido no perder. El tren ya se veía en la distancia, sus luces parpadeando mientras el sonido de su llegada resonaba en la estación. Laura y Tristán seguían abrazados, todavía sintiendo el calor del otro, pero conscientes de que el tiempo para decisiones rápidas se estaba acabando. «Tenemos que irnos», susurró Laura, separándose un poco, con los ojos brillando. «El tren». Tristán la miró con intensidad, tomando sus manos entre las suyas. «No importa. Te he encontrado. Eso es todo lo que importa». Sonrió, aunque todavía jadeaba por la carrera. «No voy a dejar que te vayas». Ella le devolvió la sonrisa, mezcla de alivio y emoción. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» «Vivimos esto», dijo Tristán. «Sin secretos, sin miedo. No más juegos, no más confusión. Solo tú y yo». A lo lejos, Daniel apareció, apoyado en la barandilla del andén. Sonrió levemente, comprendiendo que el momento era de ellos. «Supongo que lo lograste», dijo, dejando escapar un pequeño suspiro. Laura le lanzó una mirada agradecida. «Gracias por confiar en nosotros», murmuró. Tristán se inclinó y la besó suavemente, un gesto breve pero lleno de todo lo que habían sentido durante semanas: tensión, miedo, deseo, y sobre todo amor. Laura cerró los ojos, sintiendo que cada segundo de espera, cada malentendido y cada duda había valido la pena. El tren comenzó a moverse lentamente, y ellos se quedaron en la estación, tomados de la mano, mirando cómo la luz del atardecer reflejaba en las vías. No necesitaban palabras, porque en ese abrazo y en esa mirada lo decían todo. Habían corrido el uno hacia el otro, y el amor no se pierde, se encuentra, se lucha y se sostiene. Por fin, Laura supo que no tendría que irse, que no tendría que enfrentar la distancia ni el miedo. Tristán estaba allí, y él había corrido todo lo que fuera necesario para demostrarlo. El atardecer se tornó más cálido, dorado y rosado, como un sello sobre su historia, recordándoles que a veces, cuando el corazón lo dicta, uno debe correr, incluso si eso significa atravesar toda una ciudad para alcanzarlo. Y en ese instante, entre luces y sombras, risas y suspiros, el mundo parecía detenerse. Porque el amor que ambos compartían, al fin, era más fuerte que cualquier obstáculo.